Un hombre que viajaba mucho y había vivido muchísimas experiencias, contó una vez esta historia sobre algo extraño que le sucedió. De entre todos los países que había visitado, recordaba de forma especial el país de las cucharas largas. Había llegado a este país por casualidad. En realidad iba a otro lugar, pero en un cruce de caminos torció hacia el país de las cucharas largas. Al final del camino se encontró con una casa enorme que estaba dividida en dos pabellones, uno al oeste y otro al este. Aparcó el coche y salió. Delante de la casa había un cartel que decía «País de las cucharas largas». En la casa solo había dos habitaciones, una habitación negra y una blanca. El largo pasillo conducía hasta ellas. A la derecha se encontraba la habitación negra y a la izquierda la habitación blanca. ¿Qué es lo que había en la habitación negra? Entró y de pronto, antes de llegar a una puerta muy alta, escuchó algunos quejidos y gritos de dolor. Gritaban desde el otro lado de la puerta. Los quejidos y gritos de dolor le hicieron dudar, pero siguió adelante y al entrar se encontró una mesa muy larga, con cientos de personas alrededor. En el centro de la mesa estaba lleno de fantásticos manjares, los platos más suculentos y apetecibles, pero aunque cada uno tenía una cuchara con el mango muy largo atada a la mano, todos morían de hambre. ¿Por qué? Tenían unas cucharas cuyo mango era el doble de la longitud del brazo. Todos alcanzaban la comida, pero luego no podían llevársela a la boca. La situación era esperpéntica, desesperante, y los gritos de angustia y hambre de las personas le hicieron alejarse a grandes zancadas de ahí. Lo que encontró en la habitación blanca fue muy distinto. Justo al lado opuesto, lo primero que le llamó la atención al avanzar por el largo pasillo fue el silencio. No escuchaba gritos ni lamentaciones. ¿Cuál fue su sorpresa al entrar y ver, igual que la otra sala, una enorme mesa con manjares en el centro? Todos tenían la misma cuchara larga atada a las manos. Sin embargo, no morían de hambre, porque cada uno tomaba el alimento del centro y le daba de comer a la persona que tenía enfrente. De esa manera, todos podían comer. El hombre dio media vuelta y volvió a su coche a recuperar su destino elegido. Bien, acabas de escuchar un cuento de Jorge Bucay titulado El país de las cucharas largas, que pertenece a su libro Recuentos para Damián. En este cuento, Jorge Bucay nos trae una metáfora perfecta y nos plantea una reflexión sobre dos posibles mundos. El primero, que es el de la habitación negra, es un mundo donde las personas solo piensan en ellas y son incapaces de fijarse en las necesidades de los otros. Es un mundo donde impera el egoísmo, ese mundo en el que representa esa sala negra en donde las personas, a pesar de tener montones y montones de comida, morían de hambre, ¿no? Cegadas por su egocentrismo. Solo sabían quejarse sin buscar una solución, sin buscar salida. Simplemente se dejaban morir. Y en el segundo tenemos un mundo donde todos colaboran, unos ayudan a otros, con lo que al final todos salen beneficiados. En la sala blanca, en la habitación blanca, la empatía movía a todos los comensales a ayudar a la persona que tenía enfrente. De esa manera, al final, ellos también recibían ayuda y nadie moría de hambre. El trabajo en equipo, que es un trabajo solidario, al final obtiene mejores resultados, más aún si se mueven por un sentimiento de empatía hacia el otro. ¿Te das cuenta, no? Al final la única manera de sobrevivir es pensando en el otro. En nuestras manos está, porque al final la decisión sobre qué mundo queremos la tenemos que tomar cada uno de nosotros. Pues bien, esta metáfora gigante de Bucay sobre la empatía nos va fenomenal para tratar el tema de hoy de mi ilustre invitado en el post, que es Fran Segarra, hablando de por qué la comunicación corporativa debe humanizarse. Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast trata de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, comunicación personal, propuesta de valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad.
Bien, esta semana estoy de suerte. En este episodio 70 puedo contar con mi amigo y crack Segarra en esta serie colaborando con Guillem. Es buen amigo, socio de Ponte en Valor, experto en marca personal, psicólogo, humanizador, podcaster. Tiene un podcast fantástico que se llama Human Talks. Coautor del blog de Soy Mi Marca, nada menos que con 30 artículos que lleva ya escritos en ese blog. O sea, yo diría que es de los escritores más prolíficos del blog. Caminante, muchas veces salimos a caminar por Collserola, por la carretera de las aguas, todo eso. Y un fenómeno del vóley playa. Él es Fran Segarra, 1,95 m, y con lo cual el vóley playa y él están hechos el uno para el otro. Y Fran trata un tema que me apasiona, que es la necesaria humanización de las organizaciones que aspiren a sobrevivir en un mundo movedizo, poco atento y cada vez más automatizado. Yo creo que la metáfora que hemos leído antes nos va muy bien para entender que hay muchas organizaciones que se están negando a progresar, se están negando a generar empatía. Muchas veces hablan mucho de la experiencia de cliente, se les llena la boca hablando de experiencia de cliente, pero en cambio la experiencia que tienen con su propia gente, la experiencia de empleado, es miserable. Y dejan que mueran ahí con cucharas, no les llegan a la boca. Este tema me gusta mucho y creo que vale la pena entrar en él. Lo que nos va a contar ahora Fran, que hemos hecho una entrevista informal, es mucho menos, digamos, es una metáfora menos dura que la que hemos escuchado en el cuento de Bucay. Si te has perdido las colaboraciones anteriores de Colaborando con Guillem, en Todo Deja Marca encontrarás en el episodio 66 la de Vladimir Estrada, en el 67 la de Ilse Roa, 68 Pablo Adán y la última, que fue la semana pasada, en el 69, Nancy Vázquez. Antes de dar paso a el diálogo, yo diría que más que una entrevista fue un intercambio muy interesante. Unas poquitas palabras para que conozcas mejor a Fran. Fran Segarra se presenta en su web de una forma que me encanta, que es minimalismo puro, que dice: investigo el poder de la conexión humana en los negocios. Así de simple, así de claro. Si yo tuviera que, hace años que lo conozco, si tuviera que definir a Fran en dos palabras, las tendría muy claras. Es el humanizador. Pero también es un profesional pegamento, y como prueba creó hace algunos años un post, una página en su web que se llama Personal Branding World. Voy a dejarla en las notas del podcast, donde recoge a todos los profesionales de personal branding que ha identificado en el mundo. Y eso le ha llevado a conocer más a fondo, a entrevistar a personas que quizá eran desconocidas para los que nos estamos moviendo en un ámbito quizá más tradicional. Y creo que ha sido muy bueno el descubrir personas, ¿no? Que ha hecho Fran. También es un thinker, es un pensador, y Fran ha creado sus propios métodos de gestión de marca personal, unos basados en la parte más de introspectiva y otros basados más en la parte de diferenciación, pero muy interesante. Yo te aconsejo que leas el post en el blog, que ahí es donde está realmente lo que él escribió, y te lo dejo también en las notas del episodio. No lo hemos querido reproducir aquí porque para leerlo quizá no tenía gracia, pero sí que lo que hacemos es comentarlo, ¿no? Comentar el texto de Fran. Entonces no importa si es antes o después de la charla informal que hemos mantenido en el podcast Todo Deja Marca, que escucharás ahora, pero acuérdate de complementar esta escucha de este intercambio de palabras con la lectura del post, que es muy breve, ¿eh? Son muy poquitas palabras su post, y se lee en 3 minutos. Gracias por este contenido, que me parece muy inspirador, y la verdad es que además has tocado uno de los puntos que a mí me cambió bastante la vida hacia 2013-2014, que fue mi descubrimiento del manifiesto Cluetrain, que empezaba, ¿te acuerdas?, con aquella famosa frase: los mercados son conversaciones, y que creo que es aquellos 4 locos visionarios. Parece increíble que en 1999, cuando todavía no existían las redes sociales, todavía no, y el blog era una cosa muy incipiente, muy de 4 locos bajitos, ¿cómo puede ser que esta gente pudieran prever todo lo que pasaría en los próximos, no 10, sino 15 e incluso 20 años, ¿no? Y está pasando ahora. ¿Cómo crees que esta gente, qué material tenían genético para poder predecir una cosa como esa? Bueno, la verdad es que no lo sé, material genético que podían tener, pero lo que sí que eran, como tú bien has dicho, unos visionarios. Sencillamente yo creo que aquí lo que hicieron fue intuir
lo que era inevitable, que es este cambio hacia la conexión humana, hacia la humanización. Entonces, de alguna manera, vieron que algo no funcionaba bien, ¿no? O algo chirriaba en la comunicación corporativa, la comunicación empresarial, y ya empezaban a no colar, por así decirlo, a no colar algunos mensajes casposos, muy de yo soy la empresa, yo soy una gran marca y digo que estoy haciendo esto, ¿no? O yo soy la número uno en ventas de tal, y empezaba ya a chirriar, a no colar todo esto, ¿no? Y de alguna manera veían que las corporaciones necesitaban algo mucho más sencillo, mucho más directo al corazón, mucho más emocional, y no tanto desde las grandes posiciones de las marcas corporativas. Si no recuerdo mal, y hablo de memoria, porque me los llegué a saber casi de memoria, no todos, no los 99, digamos, puntos, pero sí los más importantes. El número 2 decía, las conversaciones se dirigen a seres humanos, no a sectores demográficos. Con lo cual era como una lección de vida. Y para las empresas es impresionante, ¿no? Porque hasta ahora se estaban dirigiendo a sectores demográficos. Y yo te lo digo porque soy publicista y nosotros trabajamos así en aquel momento, ¿no? Y eso fue un cambio radical. Y además dicho en 1999, ¿no? Y esto es lo que tú llamas la humanización, pero que al final no deja de ser el maldito sentido común. Desde el momento que existe una herramienta, porque aquí Internet tuvo mucho que ver, ¿no? Existe una herramienta como Internet que permite la interacción por primera vez en la historia. Claro, aquí cambia completamente la comunicación corporativa, que es un poco el eje de tu discurso y de tu post del blog, que por cierto te agradezco 1.000.000 de veces esta colaboración. Hemos colaborado antes en Soy Mi Marca, pero creo que es la primera vez que colaboramos en el blog y estoy muy, muy, muy contento, ¿no? Pero ¿no te parece que ese punto ya nació con Internet? Es decir, esa posibilidad que teníamos de interactuar, o por lo menos con la web que llamamos colaborativa 2.0, ¿no? Cuando se empiezan a crear los wikis, la posibilidad de que nosotros podamos crear un gran diccionario que ha resultado ser el mejor del mundo, ¿no? Ese diccionario. ¿Por qué? Porque no lo ha creado una empresa editorial. Yo he intervenido en muchas definiciones de Wikipedia y que supongo que tú también, ¿no? Es decir, todos tenemos el poder y también la responsabilidad, ¿no? De poder co-crear. ¿Qué te parece esta palabra co-creación en el contexto de la humanización de la comunicación? Bueno, esta palabra es fundamental, ¿no? Y efectivamente, Internet ha hecho que esto sea posible. De alguna manera, lo que ha hecho es la capacidad de poder cambiar algo que hasta el momento era una comunicación unidireccional, ¿no? Y gracias a Internet la comunicación se ha vuelto completamente bidireccional, y quien ha tenido el control sobre los medios de comunicación ha dejado de tenerlo, y por tanto las personas individuales pueden incluso tener más impacto que algunas marcas corporativas, ¿no? Y aquí nace todo el tema de los influencers, de la buena gestión de la marca personal, ¿no? Que es lo que correcto, siempre, correcto. es lo que Nunca sobra esta mención, nunca sobra. efectivamente. Y claro, esa es la importancia de los individuales, ¿no? Entonces, fíjate que es justamente con lo que me has comentado la tesis número 6 del manifiesto de Boutain, que es uno que me gusta muchísimo y que justamente la tenía destacada para comentarlo contigo, que es la siguiente, ¿no? Y que dice: Internet hace posible tener conversaciones entre seres humanos que simplemente eran imposibles en la era de los medios masivos de comunicación. Totalmente. Define completamente este Totalmente. Si tú querías ser conocido desde un punto de vista masivo en el año 99, tenías que pagar a un diario, a una emisora de radio, tenías que pagarles un espacio publicitario que es carísimo. Por tanto, era algo que solo estaba permitido para grandísimos autores muy famosos, etcétera, o personas ya muy públicas, ¿no?
que entonces ya salían de forma gratuita en los medios, ¿no? Pero si no, era imposible. Por tanto, vamos a decir que ese punto supuso, aunque pueda parecer algún tópico, la democratización de la comunicación, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, hablando de democratización, el siguiente punto, el 7 que lo tengo aquí a la vista, dice los hiperenlaces, ¿no? El Internet Sí. son hiperenlaces, los hiperenlaces socavan a las jerarquías, ¿no? Por tanto, Totalmente. esto Esta socavación me parece brutal, ¿no? es una Como definición. democratización de la comunicación. Y ya, pues esta gente lo vio claro, ¿no? Cuando sucedió esto, de que algo tenía que cambiar y que la humanización iba a tener un papel relevante en la comunicación corporativa Totalmente. en los próximos siglos. Hablabas también, hablas en el blog en este guest post de dimensión cognitiva, dimensión afectiva, dimensión comportamental. Has puesto un ejemplo de la afectiva, que sería la guerra fratricida en este momento que hay entre Rusia y Ucrania. Para mí todas las guerras son fratricidas porque tienen lugar entre seres humanos. No estamos luchando contra un enemigo invisible como una bacteria, como un virus y tal, que entonces seguramente no lo llamaríamos guerra, sino pandemia, sino que luchamos contra hermanos, contra gente que tenemos mucho en común con ellos, que seguramente buscaríamos lazos familiares y los encontraríamos solo por una guerra de ideas, ¿no? O una guerra absurda de expansionista, ¿no? Entonces, ¿qué otro ejemplo pondrías tú, además de la dimensión afectiva, algún ejemplo de dimensión cognitiva o algún ejemplo de dimensión comportamental? ¿Si te ocurre alguna ahora? Sí, bueno, es lo que comentaba un poco en el texto. La dimensión cognitiva al final lo que ha generado, ¿no? Como te comentaba, es una conciencia global, ¿no? Entonces, claro, esto provoca este cambio perceptivo de un interés por problemas globales, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy trabajando mucho en todo el tema de cómo afecta la inteligencia artificial a la discriminación en personas con diversidad funcional, o dicho de otra manera, discapacitados, ¿no? Entonces, esto, que a lo mejor podía ser un tema puntual en un momento dado de discriminación hacia un sector demográfico concreto, se vuelve de repente un problema global. ¿Por qué? Por el sencillo hecho de que ahora mismo la globalización hace que todos pertenezcamos de alguna manera, por así decirlo, a una aldea global, ¿no? Donde todos estamos mucho más interconectados y todos compartimos todo mucho más, como hemos comentado antes, por Internet, ¿no? Por tanto, cualquier problema que podría ser local se hace global y se hace de importancia internacional, por así decirlo. Entonces, esto hace que nuestras cogniciones sobre lo que son problemas o no problemas sean mucho más abiertas, ¿no? Entonces, nos llegan muchos más casos de cosas que están sucediendo en el mundo y que nosotros recogemos y de alguna manera nos hacemos nuestras. Eso también hay que tener en cuenta de que hay que aprender a tomar distancia de problemas que a lo mejor no nos afectan tanto y que no Es nos hagan. como teleempatía, sería un poco esa idea, ¿no? De alguna Empatía a manera, distancia, al sí. final, antes, en una aldea concreta y local, nos preocupaba si nuestro vecino se había caído, se había tropezado, si no había carne porque los cazadores no habían cazado en ese día, ¿no? Y no había carne para el pueblo, pues no sé. Pero claro, ahora al ser internacional nos preocupan otros muchos más problemas y esto desarrolla una conciencia global, por así decirlo. Oye, en el plano práctico, eh, imagínate una empresa grande, ¿vale? O mediana también, ¿no? Que haya leído tu post o que haya escuchado este podcast y diga, ostras, vale, ¿y esto cómo lo aplico yo a mi organización? Es decir, ¿de qué manera puedo hacer yo que llegar a los mercados con una conversación? ¿De qué manera puedo empezar a abandonar sectores demográficos para trabajar la comunicación persona a persona, la comunicación corporativa, ¿no? Um, ¿cómo funciona esto? Y aquí, bueno, también quiero hacer referencia un poquito al programa Ponte en Valor, ¿no? Pero, es decir, si tú tuvieras ahora a un empresario delante, ¿qué le dirías? ¿Cómo aterrizamos esto? Pues mira, yo
le daría sobre todo dos cosas que yo creo que hacen que la comunicación sea mucho más humana. Primero, bajar del pedestal, ¿no? Las marcas necesitan bajar del pedestal y pisar el día a día de las personas. Y eso me gusta mucho comunicarlo cuando voy a una empresa a dar una charla, una formación, y sobre todo cuando hablamos de marca personal aplicada a las empresas o de comunicación corporativa, ¿no? Que también de alguna masterclass por ahí con la universidad y tal. Y yo siempre digo que hay que volver a los fundamentos, hay que volver a una comunicación humana, sencilla, del día a día, de, del, de la calle, por así decirlo, ¿no? De conexión humana, sí, sí, tú De lo has dicho. conexión humana, efectivamente. No sirve de nada tener una gran campaña publicitaria con el tenista número uno del mundo recomendando tu producto si después, cuando alguien va a la oficina, está 30 minutos haciendo una cola para retirar 20 euros de un cajero, por así decirlo, ¿no? Porque el cajero fuera no funciona, ¿no? Por mucha revolución tecnológica, por mucha transformación digital que haya, si no hay una buena comunicación y una buena resolución de los momentos de la verdad, que este sería el segundo punto, solución de los momentos de la verdad, que es donde las marcas corporativas se la juegan. Si no hay estos dos factores, si no hay una comunicación buena en los puntos cotidianos del día a día de las personas que contactan con las marcas, y si estas marcas no saben solucionar los momentos de la verdad, es decir, cuando necesito comprar algo y Sí, no... la experiencia cliente, Exacto, pura y dura, ¿no? yo voy a comprar algo y y hoy en día no tienes habilitado un TPV para comprar con tarjeta, esta marca me está fallando porque no se está adaptando a la cotidianidad del día a día de las personas, ¿no? Por No tanto, se está poniendo en el lugar del cliente, así de claro, sí, sí. efectivamente, estos dos puntos creo que son fundamentales. Comunicación cotidiana y resolución efectiva de los momentos de la verdad del día a día Y también. luego, y luego hay una serie de palabras que estamos utilizando con mucha normalidad, como por ejemplo clientela, los pacientes, tal. Al final, estamos hablando de personas, ¿no? Y por eso yo creo que el lenguaje dentro de la empresa tendría que modificarse. Fíjate que ya hay muchos departamentos de recursos humanos, que es un nombre horrible, que ahora se llaman departamentos de personas y cultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa misma forma, ¿por qué no empezamos a llamar a los clientes personas como nosotros, que tienen una necesidad que nosotros podemos resolver? Ya sé que es más largo, pero al final, porque claro, yo este lenguaje del marketing, la buyer persona, el paciente, el cliente, el target, etcétera, yo pienso que ya tendría que pasar al siglo XX, dejarlo atrás y que nosotros cambiemos un poco esta perspectiva, ¿no? Humanizarlo, porque al final estamos hablando con personas, es lo que dice Cluttering, ¿no? No hablamos con sectores demográficos, hablamos con personas. Pronto van a desaparecer las cookies. ¿Por qué? Porque nos están vigilando y controlando, no nos dejan actuar con nuestro libre albedrío, ¿no? Entonces es una forma de control que no podemos admitir de ninguna manera, ¿no? Y eso también es humanizar. En fin, y aterrizándolo un poquito más, lo que decíamos para las empresas, pues todo eso, lo comento yo, pero un proyecto que tenemos con Fran y con Eva Collado que se llama Ponte en Valor, pues precisamente intenta eso, ¿no? Ver de qué manera, gracias a la gestión adecuada de marca personal desde el punto de vista corporativo, se puede instruir, se puede formar a las empresas y sobre todo a sus personas a tener una comunicación mucho más directa, mucho más empática con el mercado y no depender tanto de la comunicación publicitaria, etcétera, de siempre, porque al final la confianza de las marcas, como vimos en el estudio Meaningful Brands, es un estudio que nos dice que en España no nos importaría que desapareciera el 91% de las marcas, ¿no? Con lo cual, cuando tú lees eso dices, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Y ese algo creo que estaría ahí, ¿no? En la humanización y en empresas bueno, proyectos colaborativos como este de Ponte en Valor, que lo que intentamos es decirles esto, ¿no? SOS, tu sistema antiguo de comunicación ya no funciona, lo tienes que cambiar, lo tienes que humanizar, ¿no? No sé si añadirías algo más para acabar, Fran. Iba a añadir que además
el poder de la comunicación, las empresas muchas veces la están buscando fuera con nuevas herramientas, con nuevas maneras de conectar, con nuevas campañas. Y lo curioso y lo paradójico de todo esto es que lo tienen delante de sus narices, lo tienen dentro de sus organizaciones, y es que son sus personas, ¿no? Y eso, recuperar este poder de comunicación, de conexión humana, de conexión directa con tu cliente, a través de los empleados, te convierte en una marca que no tiene límites, porque los límites no los pone ninguna campaña, ¿no? Sino que serán tus propios empleados los que abanderen tu marca y los que resuelvan los problemas y los que comuniquen de manera. O sea que muchas veces estamos buscando fuera lo que ya tenemos dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es el poder de la comunicación humana que a veces las empresas no ven. Fran, no sabes cómo te agradezco este ratito de conversación humana, ¿no? De conexión, y además con un tema que creo que nos apasiona a los dos. Y yo, mira, te puedo decir que quizá ya llevo 10 años que en mi blog, nada más entrar, pone Human Branding, ¿no? Que es algo que creo que nos une muchísimo. Para mí, como publicista reconvertido en especialista en marca personal, ¿no? Con lo cual, yo pienso que esto puede ser muy útil para muchas empresas. Te lo agradezco. Luego en las notas del podcast pondré de qué manera podéis encontrar a Fran en distintas redes sociales, en su blog, en su podcast, por cierto, Human Talks, y en otras partes. Y también, por supuesto, os pondré el enlace a este post para que podáis leerlo. Es muy breve, muy corto, pero muy contundente. Me ha gustado muchísimo y del que se sacan muchísimas conclusiones. Fran, un fuertísimo abrazo. Muchísimas gracias, Guillem. Un placer estar aquí en tu podcast, también en tu blog, escribir, y cuando quieras, ya sabes. Gracias, Fran. Bien, y si has llegado hasta aquí, ya hemos acabado por hoy. Esta semana he ido un poquito más liado con temas de médicos, pero también con temas profesionales, y no me he dado mucho tiempo de escuchar cosas, de escuchar otros podcasts. Prometo la semana que viene recuperarlo. Así que no tengo recomendaciones más allá de que por favor leáis el post de Fran Segarra en guillemrecolons.com. Es el último de los posts y se titula como el título de este podcast, que es ¿Por qué la comunicación corporativa debe humanizarse? Así que llegamos al final del capítulo 70, nada menos, de Todo deja marca. Si te ha gustado, no olvides compartirlo, y te espero la próxima semana con un nuevo invitada sorpresa en esta serie que se llama Colaborando con Guillem. Un fortísimo abrazo.